Listo. Recuerden lo que aconteció el día de ayer. Lamentable. Ayer en la clínica Medellín, en el sector de El Poblado, una persona con aparentes problemas psiquiátricos ingresó a un consultorio del piso 9 de esta clínica y disparó contra el médico urólogo Juan Guillermo Aristizábal, quien allí perdió la vida, víctima de los impactos de bala. Su asistente también resultó herida en el abdomen, aunque ella fue atendida inmediatamente y se le pudo salvar la vida. Posteriormente, el paciente se fue a un baño de ese mismo piso 9 y se quitó la vida. Hasta ahora es lo que escuchamos, lo que tenemos en nuestra mente de lo que se ha dicho, que supuestamente no iba a atacarlo a él. Dicen unos que él había sido víctima del urólogo y que le habían dejado un problema de circuncisión que le generó posteriormente, le dañó la vida, yo no sé, pues como lo dicen, como no lo dicen concretamente, entonces, o sea, que le dañó la vida sexual, en fin, de todo se dice, pero más allá de todo esto y de la lamentación de toda la comunidad médica colombiana en general, uno se pregunta, estas cosas pasan mucho. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los centros de salud, en los barrios populares. Han visto ustedes casi que azonadas, ataques al personal médico, a las enfermeras, a los médicos, a todos los que hacen parte, por ejemplo, de los centros de salud de Metrosalud, ante la pasión que se apodera de una persona, de una madre, por ejemplo, que ve a su hijo o a su hija con dificultades y no lo atienden, como ocurrió en estos días precisamente con las dificultades que ha habido con la entrega de medicamentos, que una madre emberriondada se paró en una de esas farmacias y dijo, no me sacan de aquí porque este medicamento yo lo necesito para mi hijo que tiene no sé cuántos días sin tomárselo y se me va a morir, etcétera. En fin, con este contexto largo, saludamos a Diego Canaval, especialista en comunicación no verbal. Bienvenido, Diego, a Click Clasia, el poder de la información a un clic. Buenos días, Roger. Muchas gracias por la invitación. No, señor, gracias a usted por estar con nosotros y yo he hecho esta introducción un poco amplia para poderlo, permítame la expresión, justificar a usted aquí, porque en este contexto del asesinato de un médico que tiene que ver un especialista en comunicación no verbal, y entonces ahí se la suelto. ¿Qué tiene que ver, doctor Diego Canaval? Sí, Roger, justamente pues la comunicación no verbal pues atraviesa todas las situaciones y la atención clínica pues también tenemos comunicación no verbal ahí entre el médico y el paciente y pues dependiendo de esta comunicación no verbal, cómo se dé y tal, pues vamos a alentar que hayan comportamientos violentos dentro de la consulta o que hayan comportamientos pacíficos. Entonces, cómo mira el clínico al paciente, cómo lo saluda, cómo está su postura, la voz, si tiene variabilidad, si es muy plana. Entonces, todos estos elementos siempre van a estar ahí jugando un papel muy importante en el desarrollo de la consulta y en la calma del paciente. Como tú estabas hablando ahorita, el paciente era un paciente psiquiátrico, pues se dice que tiene esquizofrenia. Entonces, estos pacientes pues son bastante especiales y hay que tratarlos de una manera especial. Hay que mantener mucha calma. Es a veces indescifrable el comportamiento del paciente, pero el médico debe ir leyendo, digamos, esa comunicación no verbal para tratar de adaptarse lo más posible a esta persona. A veces estos pacientes esquizofrénicos, pues una mirada, digamos, directa puede ser retadora y amenazante para ellos, mientras que otros la necesitan un poco más para sentirse escuchados y valorados. Entonces hay que hacer una medición ahí de cómo está ese contacto visual, por ejemplo, con el paciente para poder adaptarse a este paciente que es bastante diferente. La ciencia ha dicho que nosotros debemos mirar a una persona entre el 60 y el 80% del tiempo para mostrar que estamos teniendo una buena atención. Pero entonces estos valores pues se desdibujan cuando tenemos a un paciente que tiene esquizofrenia o algún tipo pues de enfermedad mental. Doctor Diego, un gusto saludarlo. En estos casos, digamos que hablar como usted lo dijo también, un esquizofrénico, pues es muy difícil de detectar. ¿Qué claves puede haber que uno diga, que uno, pues un urólogo, pues no puede determinar realmente
que el paciente es esquizofrénico y que hay que manejarlo de alguna forma, además sumado a que dan noticias los médicos, digamos, tan sensibles como las que puede dar un urólogo, que le puede cambiar a uno la vida en un instante. Pues ¿cómo hace uno para manejar entonces esos momentos en los que puede desatarse un caso de esquizofrenia o de locura por una noticia o por un procedimiento? Bien, bueno, lo ideal es que en la historia clínica pues esté contemplado que este paciente es esquizofrénico. Sin embargo, si el paciente llegó y el médico no detecta pues esto o no lo sabe, pues también hay una serie de elementos no verbales que se pueden hacer para que la consulta sea positiva. Digamos que desde el saludo, de cuánta energía despliega el médico en el saludo hacia el paciente, si lo mira antes de saludarlo o si lo saluda con la voz antes de mirarlo, pues eso va a causar efectos negativos. Es decir, muchas veces los médicos están muy ocupados ahí en el escritorio escribiendo cosas y pues entonces saludan y están mirando el computador y saludan al paciente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te atiendo. Y esto ya nos hace sentir despreciados. Entonces estamos entrando pues en una negociación ahí o en una interacción muy negativa. Mientras que si tú lo primero que haces es mirar al paciente y luego hablar, pues esto ya va moldeando una consulta un poco más positiva. Si tú te paras a saludarlo, entonces son una serie de elementos que van haciendo que se conecten mejor las personas y pues que disminuyan estos riesgos de violencia dentro del consultorio. Ahora, generalmente se dan 4 relaciones de poder dentro de un consultorio médico, que es un clínico de alto poder, un paciente de bajo poder, un paciente de alto poder, un clínico de bajo poder, bueno, y pacientes paciente de bajo poder y médico de bajo poder, y también ambos que tengan poder dentro de la consulta, que esto es lo ideal, que el paciente sienta que tiene poder dentro de la consulta. Bueno, y como me preguntabas, ya cuando, digamos, vemos manifestaciones de ira de la persona, ¿cierto? Manifestaciones agresivas. Nosotros en el rostro, pues lo que hacemos es localizar qué tipo de emoción tiene la persona y en el movimiento de su cuerpo, pues cuál es la intensidad de esa emoción. Entonces, si el médico logra observar que el paciente se está airando un poco, pues lo que debe hacer es desincronizar de esta persona. Es decir, si yo lo veo moviendo las manos así violentamente y agitadas, contrayendo el rostro, elevando el tono, pues yo lo que debo hacer es totalmente diferente. No mover tanto las manos, moverme un poco más pausadamente, bajar el tono, bajar el volumen. ¿Sí? No contraer mi rostro. Entonces, esta desincronía va a hacer que la persona se sienta pues que no está en buen lugar y tienda a bajar al estado de ánimo que le está presentando la otra persona. O sea, la mejor manera de poder enfrentar a una persona que está teniendo reacciones negativas, pues es desincronizar de él. Doctor Diego, buen día, cordial saludo. Buenos Algunos días. teóricos han hablado también, aparte del lenguaje verbal y no verbal, de lo que se llama el lenguaje proxémico, y es digamos, mi ambiente, mi percepción de cómo me siento yo en un ambiente. No hay nada más hostil para muchas personas que un consultorio médico. Porque estas cosas no los conocen los médicos, porque por ejemplo yo en estos días estaba viendo en TikTok una médica que es urgentóloga, atendió a un paciente y el paciente la miró y le dijo, doctora, ¿usted tiene algo? Y la señora se derrumbó hoy mismo y se puso a llorar. Tenía muchos problemas, es decir, se había levantado ese día con mucha angustia por unas cosas personales que ella no contó. Pero todas esas situaciones deberían de ser manejadas de otra manera, puesto que allí en el consultorio médico se derivan muchas cosas, doctor. Que una persona vaya y le digan, mire, los exámenes le salieron mal, usted tiene cáncer, bueno, cualquier situación como esa. Porque eso no lo conocen el personal especializado. Claro, mira, nosotros hacemos capacitaciones en diferentes hospitales y siempre es muy persistente que los médicos dicen, vean, en toda la carrera a mí no me habían enseñado esto, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, Estados Unidos ha involucrado en el pensum de medicina un elemento pues, de comunicación bastante importante, porque lo que se ha investigado es que en las consultas, en las relaciones terapéuticas, lo que funciona es la conexión que hay entre las personas. O sea, aparte de lo técnico, lo que va a ser efectivo, que haya salud para el paciente y también salud para el clínico, es que haya una comunicación adecuada. Me preguntabas ahora con relación, creo,
No recuerdo la pregunta exactamente que me hiciste. Al lenguaje proxémico, doctor. La proxemia, sí. La distancia es un asunto muy serio dentro de la consulta clínica. Si tú te das cuenta, pues el médico tiene una barrera distante con el paciente a través del escritorio. Hay un médico portugués que se llama Medio Carreiro, que es un pediatra que diseñó un escritorio ovalado para él sentarse al lado del paciente y al lado del papá o del acudiente o mamá de este paciente. Y eso ha generado pues que su consulta sea más cálida, es lo que nos dice este médico. Entonces, esas distancias deben aprender a manejarse. Por ejemplo, al principio de la pandemia, pues se dieron cuenta que uno iba al médico y el médico le decía, vea, usted hágase allá, en la esquina donde había un asientico. Y el paciente lo primero que hacía, pues cuando le decían esto, era ir por la silla y arrastrarla y acercarla al paciente. Esto nos dice que es muy importante la distancia a la cual nos manejamos, pues que no sea una distancia donde el paciente se sienta ignorado y relegado, y pues tampoco que sea una distancia tan cerca que se sienta intimidado. Estamos hablando con Diego Canaval. Él es especialista en comunicación no verbal, y entonces se preguntarán, como yo me lo hacía al principio, para introducirlos al tema, y los que estén entrando en sintonía, que tiene que ver entonces el doctor Diego Canaval con este tema, y como especialista en comunicación no verbal, con este tema que se suscitó a propósito del homicidio de un médico urólogo en la clínica Medellín, pues que tiene que ver precisamente con la importancia de que haya entre el personal médico y administrativo haya esa capacidad para leer al otro. Diego ha trabajado con médicos, enfermeras y colaboradores en salud. Vuelvo a hacer el énfasis, porque no solamente el médico y la enfermera y el paramédico, sino también la persona que atiende, hasta el portero, para fortalecer esa comunicación asertiva, palabra que es bien importante. Enseguida lo explica usted y nos lo dice concretamente qué quiere decir ser asertivo, que es muy importante la comunicación, y con calidad con los pacientes, sobre todo en un ambiente en el que lo que la gente tiene es dolor, miedo, angustia, es irascible, tiene toda clase de situaciones para que vaya uno a preguntarle a un médico, a una enfermera o a un dependiente X, ¿cómo está mi papá? Y me levanten la voz, o me hablen duro o me miren feo. No siente esa persona lo que uno siente, empatía. Entonces, asertividad, y otra que le estoy poniendo sobre la mesa de usted, Diego, empatía. No les importa el dolor de esa persona que está preguntando cómo sigue mi papá. No les importa, ni siquiera lo voltean a ver. Está bien. O le dice cualquier cosa entre dientes, que esas cosas pasan, lo hemos visto. Entonces, por eso es tan importante este tipo de comunicaciones, y de ahí que usted haya sido un capacitador, permítame la expresión, no sé si suena asertiva la expresión, a mí me suena así porque es capacitar a la gente en algo que no sabe, aunque debería ser de la naturaleza humana, mejor dicho, surge de conocer la naturaleza humana en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de donde estoy contando precisamente el caso de movimientos despectivos y con preguntas, el CES y SURA. Entonces, es muy importante. Entonces, ahora sí, ante mis palabras que le pregunto, una asertividad y otra empatía, doctor Diego. Sí, mira, y tú hablas algo muy interesante, que es decir, desde el portero, y lo dijiste bien, precisamente en el Pablo Tobón Uribe, pues que se fijan mucho en esto y hacen mucho énfasis en la humanización. Hemos capacitado también a los guardas que están allí, porque el paciente desde que entra empieza a tener esas interacciones que, si van empezando siendo negativas, pues esto va acrecentando, digamos, ese dolor y esa ira de esta persona cuando llega ya al consultorio. Y cuando hablamos de empatía, hay un estudio muy interesante sobre los médicos que el primer año de estudio, pues son los más empáticos, y entonces están trabajando por la gente y sienten el dolor de la gente, y ya el quinto año están un poco desensibilizados de esta empatía, o sea, ya no están tan empáticos como al principio, y esto pues tiene que ver con que todos los días han estado pues expuestos a esta cantidad de males y estos problemas, entonces se van desensibilizando un poco. Por eso la capacitación es muy importante, para volver a sensibilizarlos un poco pues en esta empatía y en esta comunicación asertiva. Las personas por defecto pues tenemos dos tipos de comunicación, que son la agresiva y la pasiva. Y si queremos ser asertivos, pues porque nadie nace con comunicación asertiva por defecto, pues es primero encontrar qué tipo de comunicación tenemos, si nos domina la agresiva o la pasiva, y luego buscar o
fomentar lo mejor de la otra. Es decir, la comunicación asertiva se compone de lo mejor de la pasiva y lo mejor de la agresiva. Lo mejor de la agresiva es que se habla, que la persona dice las cosas. Y lo mejor de la pasiva es que siempre está calculando la emoción del otro. A veces por eso se queda callado y dice, no, este se va a enojar o se va a sentir mal, mejor yo no le digo nada. Entonces, en la medida en que yo logre pues saber cuál es la que tengo, pues tendré que trabajar en la otra. Si yo tengo comunicación pasiva, ya sé que no me cuesta trabajo, digamos, pensar en el otro. Lo que me cuesta trabajo es hablar. Voy a tener que trabajar en eso. Y si yo tengo comunicación agresiva, pues no me cuesta trabajo hablar. Lo que me cuesta trabajo es calcular la emoción del otro. Entonces, lo que debo hacer. Los clínicos y el personal de salud deben mantener capacitaciones para que esto siga, digamos, para que no se desensibilice, para volver a traer a esos médicos que en un principio fueron tan sensibles, pues volverlos otra vez y sensibilizarlos constantemente ante estas dificultades. Dentro de esta corriente, doctor, no sé si cabe, si usted me lo corregirá o no, el tema de los animales. Aprendemos mucho del lenguaje no verbal de los animales, es una buena terapia, incorporarlos en el sistema de recuperación del paciente. ¿Cómo podemos, o sea, si hay conexión con ese tema ahora que ya muchos hospitales han permitido, por ejemplo, esa ayuda terapéutica? Total, está demostrado que un animal puede calmar, que puede curar. Y cuando me dices del comportamiento animal, es muy importante porque yo enseño mucho un saludo que hacen los animales y pues que también hacen los orientales. Si te das cuenta, los orientales se hacen una venia cuando van a saludar a alguien, y este principio de hacerse pequeño para que el otro quede grande, es decirle, oye, me parece importante. Entonces, desde el mismo saludo, el clínico ya puede estar propiciando esto, decirle, te cuido, me parece importante, me agrada verte, para generar esta buena relación. Entonces, igual que el perro y el gato se hacen pequeños cuando el gato alfa o el perro alfa pasan, igual uno podría bajar un poquito el mentón para saludar a alguien y decir, hola, ¿qué tal? Y ya ese pequeño y ligero bajón del mentón le está diciendo al otro, oye, a mí me parece muy importante, y entonces esto va propiciando, digamos, una interacción mucho más positiva. Esto me recuerda una posible contradicción, Diego Carnaval, y es que a usted le piden con estos mensajes de autoestima, es levántese con el mentón arriba, con la mirada arriba, con altivez. Entonces, de pronto un poquitico contradictorio, ¿cierto? Es que si usted baja, si usted es sumiso, si usted se empequeñece, usted no existe, usted no es exitoso. Entonces se necesita que sea alto. Entonces, hay cómo manejar esa contradicción. Claro, doctor. Lo que pasa es que en el saludo, para mostrar respeto o para mostrar que el otro es importante, basta simplemente bajar un poquito, pero no quedarse allí, digamos. Y también es esto que dices de ampliarse o de hacerse grande, pues también es muy importante. Hay estudios incluso en ese sentido, de que si el médico o el clínico se ve ligeramente amplio, pues parece que está cómodo. Y si está cómodo, esa es la única forma en que el paciente se puede sentir cómodo, porque en una relación, digamos, jerárquica, el que da la comodidad de los demás es el que tiene la mayor jerarquía. Por eso, en la sala del rey, si no se sienta el rey, no se sienta nadie. Entonces, para que el paciente esté cómodo, el médico debe verse cómodo, y se ve a través de la postura ligeramente abierta y el rostro ligeramente abierto también. Totalmente, absolutamente. Diego Carnaval, antes de terminar esta conversación, agradeciéndole mucho y muy especial, no obstante la aparente falta de pertinencia con el tema, es totalmente pertinente. El juramento hipocrático. Uno siempre ha recurrido, es que se les olvidó el juramento hipocrático, y uno lo dice ya, pues, lo dice todo el mundo, cualquiera. Muchos ni siquiera saben a qué se refiere con el juramento hipocrático. En fin, pero los que sí lo conocimos, sí, es que les falta tener esa convicción a los médicos de que hicieron un juramento y primero la vida del otro. Y entonces ese juramento se pierde cuando la altivez los lleva a no tener en cuenta la situación real del paciente. O sea, lograr tener esa comunicación como debe ser. Entonces, esto quería plantearlo para finalizar, porque entonces, más allá de ir hasta Grecia, hay que mirarse ya a los ojos, incluso mirar el perrito e irse para el consultorio sin pensar en Hipócrates y más bien en el perrito, ¿o no? Así es, Roger.
Diego Canaval, especialista en comunicación no verbal, qué bueno que haya estado con nosotros, una persona con mucho reconocimiento por aquí, saludando a nuestra amiga Laura Jaramillo y a Johanna, quienes están acompañándolo usted en este proceso de hacer conocer su labor. Me mandan una lista grandísima de la cantidad de entidades en las cuales usted ejerce esa labor y qué tan importante. Estoy viendo que está EPM ahí. A EPM hay que hacerle mucho trabajo porque en EPM hay existe lo contrario, se creen de mejor familia. Entonces, importante también tener en cuenta eso. Así no haya Hipócrates como una espada de Damocles enfrente, haciéndole el llamado. Es importante que cualquier institución, menciono EPM como ejemplo fuerte, pero cualquier institución debe tener la certeza de que el otro es muy importante. Mejor dicho, volver a una frase que yo creo que sigue siendo valiosa: el cliente tiene la razón, mírelo con respeto. No importa que no sea un paciente, un cliente que vaya a hacer un reclamo por unos zapatos que le quedaron grandes, con él hay que tener respeto, ¿cierto? Todo lo has dicho, Roger. Mira, lo que funciona siempre es tratar a la otra persona con respeto, dignidad y compasión, independiente de cómo nos esté tratando esto. Y como tú dices, el otro también es importante. Hay que reconocer que el médico también es un ser humano, tiene emociones y vienen de un burnout, digamos, de toda esta contingencia que hubo por el COVID. Y entonces, pues esto también genera emociones y estrés en los clínicos. Respeto, dignidad y compasión. Qué maravilla. Eso habla mucho del ser humano, además, como nos lo plantea cada ratito el Papa Francisco. Hombre, que no se le pierda la humanidad. Diego Canaval, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Roger, muchas gracias por invitarme. Feliz día le deseo y mucha suerte. Que le siga yendo muy bien y que haga esa labor importante suya en más instituciones. Entre más instituciones se va a regar más la conciencia, porque eso lo sabemos los seres humanos. No hay uno que nos peguen un pellizquito. Menos que nos digan, oiga, es que usted es un ser humano. Ese otro se merece respeto. Ese otro es una persona digna. Una palabra que utilizamos aquí a toda hora, la dignidad humana, que no está solamente en la Constitución Política de Colombia. No, eso tiene que ver con esto que hemos hablado con Diego Canaval. Y compasión, o misericordia si se quiere. Mejor dicho, póngase en los pies del otro, póngase en los zapatos del otro, que eso es empatía. A usted no le gustaría que le hicieran lo que le está haciendo al otro, ¿cierto? Creo que es así de sencillo.